En aquel tiempo entró Jesús en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. En cambio Marta estaba atareada con todo el servicio de la casa, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Si se han percatado, este texto que acabamos de escuchar, que corresponde al evangelista San Lucas, no tiene una parábola, no tiene un milagro, es sencillamente una anécdota. Es algo que pasó. Y Jesús, que tiene esa capacidad por ser el Dios misericordioso de enseñarnos con sus palabras, de enseñarnos con sus gestos, de enseñarnos con sus actos, de enseñarnos con el misterio de su sacrificio, ahora nos enseña de una manera, podríamos decir, casera, cotidiana, de una manera sencilla, algo que es increíblemente profundo. Esto es un pasaje que nos cuenta que Jesús llegó a una casa, y en esa casa llegó porque era huésped, era un alojado, era, digamos, una visita. Llegó de visita a una casa. El lugar, para que nos podamos entender un poquito y podamos tener una especie de marco, ¿no?, de marco del texto, el lugar era un pueblito que se llamaba Betania. No lo dice San Lucas, lo dice en otros momentos, o sea, en este pasaje no lo dice en otros momentos. Cristo varias veces fue a la casa de Marta, de María y Lázaro. Eran 3 hermanos, ¿no? Ahora se habla de Marta y María, no se habla de Lázaro, pero posteriormente se hablará de Lázaro. San Juan es el que habla inclusive de que Lázaro había muerto y Jesús fue a resucitar. Entonces es un poco la familia amiga de Jesús. Y esto también es otro elemento tan bonito, tan lindo para nosotros. Jesús tenía gente enemiga. Los doctores de la ley que se le oponían, los escribas, los fariseos que continuamente vociferaban contra él, murmuraban contra él, le ponían trampas, le hacían preguntas capciosas. Tenía enemigos Cristo. Y el enemigo más acérrimo de Jesucristo, históricamente hablando, era el fariseísmo. Tenía gente que lo miraba a Jesucristo con admiración, pero nada más. Había gente que estaba más cercana a Jesucristo, pero por el interés de ser curados, de ser atendidos, de ser, no sé, auxiliados en alguna necesidad. Y después, como siempre pasa, había gente que era su amiga. Entre sus amigos, los apóstoles, que estaban cercanos a él, y también otros discípulos. Es tan bonita la escena, por ejemplo, del cieguito Bartimeo, que ciertamente se hizo tan amigo de Jesús, o del ciego nato, a quien Jesús curó y lo empezó a seguir, o del leproso, que de entre los 10 leprosos que fueron curados, él se acercó a Jesucristo y le agradeció a Cristo postrado. Y después de Zaqueo, que también lo recibió a Jesucristo en su casa, y Jesucristo le dijo: hoy voy a alojarme en tu casa, ¿no? Qué emoción de Zaqueo. Y tenemos también a estos hermanos, ¿no? Varias personas entre ellos, entonces tenemos a estos 3 hermanos: Marta, María y Lázaro. Se habla de Marta porque Marta se ve que era la hermana mayor, por eso es que dice el texto, ¿no?, que Jesucristo fue a una casa y en esa casa lo atendió Marta, la hermana mayor. Betania era una ciudad, era un pueblito residencial que quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Si es que uno salía de Jerusalén, se iba a encontrar con esa montañita que era el Monte de los Olivos, una montaña sembrada, donde habían huertos, chacras y demás. Y si uno caminaba bordeando la montañita, encontraba el pueblito de Betania. Hasta ahora es así, el pueblito de Betania. Allí vivía Marta, María y Lázaro.
Allí se alojaba Jesús cuando iba a Jerusalén. Hay que recordar que Jesucristo en sus 3 años fue al menos una vez al año a Jerusalén para peregrinar al templo. Y ahí es donde ocurre esta escena. Al parecer es la primera vez, o al menos la primera vez que nos muestra el Evangelio, que Jesús se va a esta casa y lo reciben, ¿no? Ya una hermosísima enseñanza para nosotros es recibir a Jesús en nuestra casa. Es decir, esto no solamente quiere decir que Cristo se acercó, le habían preparado una comidita, comió su comidita y se fue. No. Cristo llegó a esa casa porque se hizo amigo de esa familia. Y esto es algo que tiene que entrar en nuestro corazón. ¿Cómo Dios Todopoderoso puede ser amigo nuestro? Esa es la primera cosa que tenemos que ponernos a pensar. El misterio de la encarnación, por el cual Dios eterno, Dios omnipotente, Dios infinito, Dios verdad pura, bondad pura, Dios simplísimo, Dios perfectísimo, acto puro, omnipresente. Ese Dios, sin embargo, que a nosotros evidentemente nos ve como creación, tan pequeña, tan limitada, tan chiquitita, sin embargo, entra en contacto con nosotros y se hace amigo nuestro porque se hace hombre. Dios no sería amigo de nosotros si no se hubiera hecho hombre. Nos amaba profundamente, por supuesto, pero se hizo amigo nuestro. Aristóteles, cuando habla acerca de la amistad, va a decir que la amistad se da entre iguales, no entre distintos. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos amar mucho a una mascotita, y se dice que el perrito es el mejor amigo del hombre, pero eso se dice de manera, podríamos decir, genérica, no estamos hablando aquí rectamente, sino haciendo varios saltos, ¿no? Porque para que haya amistad tiene que haber participación y comunicación de bienes. Los amigos son personas que han entrado en intimidad, conocen personalmente cómo es cada uno, saben los gustos de las personas, saben los ideales que tienen, saben lo que los inquieta, saben lo que los tranquiliza. Se conocen, esa es la amistad. Comunicación de bienes es la amistad. Y para que haya comunicación de bienes tiene que haber igualdad. Nosotros no podemos hacernos amigos de una ropa, de una pared, de un árbol. Hoy día el hombre está tan desquiciado que se casa, ¿no? En Argentina una mujer se casó con una estación de tren y un hombre se casó creo que con una Torre Eiffel o con la Torre Eiffel. Y alguien se quiso casar con un delfín, ¿me entienden? O inclusive con esos muñecos virtuales que aparecen ahora, ¿no? Bueno, estamos realmente desquiciados, pero realmente la amistad se da entre iguales. Entonces por eso es que decía Aristóteles, no puede haber amistad entre Dios y los hombres, porque no somos iguales. ¿Qué podemos nosotros darle a Dios? Si la amistad consiste en comunicar, ¿qué le podemos comunicar a Dios? ¿Qué tenemos que Dios no nos lo haya dado antes? Pues bien, por eso Dios se hizo hombre. Entonces, entrar en visita, llegar a la casa, se dan cuenta que nos lleva a la profundidad tal de pensar cómo es que Dios quiere hacerse amigo nuestro. Nos ama tanto que se ha hecho hombre. Y como hombre nos visita. Ha entrado en este mundo. Ese nacimiento suyo en Belén fue la entrada de Cristo en este mundo. ¿Se dan cuenta? Allí nos visitó. Por eso dice Zacarías, ¿no? En el Benedictus, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Es Cristo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, ¿no? Bien. Entonces ya aquí hay mucho más por decir, por supuesto, hay muchísimos elementos más que tenemos que tener, o sea, que podemos nosotros mencionar aquí. Cristo nuestro Redentor, entonces ha entrado en contacto con nosotros, se ha hecho hombre, se ha hecho nuestro amigo y por eso nos visita. Y por eso llega a nosotros, a nuestras vidas, a nuestras casas. Y entonces aquí tiene que haber una respuesta, porque la amistad es compartir bienes. Si yo quiero compartir bienes con una persona indiferente, si yo doy una sonrisa, aquí no me la da, ahí se corta la amistad. Si yo quiero compartir con alguien que no quiere compartir conmigo, ahí se rompe la amistad. Entonces, para que haya amistad con Dios,
no solamente está la iniciativa divina, sino también está la respuesta humana. Y entonces, ¿en qué consiste la amistad de nosotros con Dios? En recibirlo al Señor, en recibirlo en nuestra casa. Entonces, es claro, estamos hablando alegóricamente, ¿no? ¿Cómo lo recibimos a Jesucristo? ¿Cómo le abrimos la puerta? Es decir, cuando nosotros tenemos una persona que queremos y que nos va a ir a visitar, ¿qué hacemos? Limpiamos, arreglamos, ponemos bonita la casa para que esta persona se sienta a gusto. Le preparamos una comida rica. Inclusive si es que son nuestros amigos, sabemos qué comida le gusta, qué comida no le gusta, entonces le vamos a preparar algo rico. Y acá en el Perú, que somos, cuando uno ha sido bien criado, le gusta servir en abundancia, porque eso significa que lo queremos mucho, ¿cierto? Cuando yo, que estudiaba en otro lugar, venía a mi casa a visitar a mi familia, llegaba a mi casa y me daban una comidota, porque era señal de cariño, ¿cierto? Pues es eso, cuando uno ama a una persona, le brinda, ¿no? Bueno, Cristo llega a nuestras vidas, Cristo ha llegado a nuestros corazones con su encarnación. ¿Cómo lo recibimos? ¿Lo recibimos con la puerta abierta? ¿O lo recibimos como cuando una persona viene a cobrarnos? ¿O como cuando una persona le tenemos desconfianza y entonces le abrimos la puerta un poquitito o desde la ventana nomás? ¿Qué desea? ¿Cómo lo recibimos a Cristo? ¿De qué manera lo tratamos? ¿Lo hacemos entrar a nuestro recinto? ¿A que conviva con nosotros? ¿Escuchamos lo que Él nos habla? ¿Participamos de las cosas que nos dice? ¿Quién es Cristo para nosotros? O lo ponemos en un rincón, ¿no? O como cuando, me acuerdo una tía mía, ¿no? Cuando venía a visitas indiscretas, ponía la escoba dada vuelta, ¿no? Para que se vayan. Bueno, cuando Cristo viene, porque a veces nos incomoda, con las palabras que nos dice, ponemos la escoba dada vuelta. ¿Cómo es nuestra recepción de Jesucristo? Eso es ya un gran tema como para meditarlo, rezarlo, ¿no? Bien, pero esto es sencillamente el inicio, del pasaje, ¿no? Cristo visitó a estas hermanas, a estos amigos que tenía, ¿no? Lázaro, Marta y María. Segunda parte es lo que estas dos hermanas van a representar. Son dos hermanas, las dos están unidas, pero sin embargo las dos tienen actividades y actitudes distintas. Una, Marta, recibe a Jesucristo y como ella lo ha invitado, ella se preocupa. Entonces se dedica a ver todas las cosas con las cuales se lo puede servir a Jesús. Me imagino, la comida, por eso es que Santa Marta es patrona de las cocineras, de los que dan servicio al prójimo, los que dan servicio de comensales, ¿no? Al prójimo. Entonces, Marta dedicada a esas cosas, a cocinar, que la comida salga rica, y con seguramente los siervos que tenía, a que pongan la mesa, a que hagan las cosas, a que traigan tal cosa, tal condimento, dedicada a servir a Jesús, No era otra cosa, no era hacer daño, no era egoísta, mi comidita nada más, yo que coma rico, no me importa el resto, yo me sirvo la mejor parte, no era eso, ¿no? Era el cariño que tenía, servir a Jesús y a sus discípulos. Y después estaba María, que ni le interesó lo que hacía Marta. Se fue donde Jesús y se sentó a sus pies. No se sentó lejos, es interesante porque allí también marca la gran diferencia que tienen muchos cristianos con María, ¿no? Porque cuando los cristianos hoy día van a misa, les encanta sentarse al fondo. Yo no sé qué pasa, parece que en la iglesia es al revés que en los teatros, que en los cines, que en los conciertos, que en esos lugares la zona VIP es adelante. Parece que la zona VIP en la iglesia es atrás, ¿no? Donde la gente se puede ir rapidito, ¿no? Apenas termina la misa o ya cuando se está terminando, ahí nomás encara para irse, ¿no? Pues bien, María era distinta, se fue al lado de Jesús, a los pies de Jesús. Y el texto es bastante escueto, ¿no? Porque dice el texto que María, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Eso también ya marca tanto, es de acá. De aquí se puede hablar un montón acerca de la oración cristiana. ¿Cómo rezamos? Cuando rezamos queremos que Dios nos escuche, ¿no? Señor, te pido por te pido por el otro, te pido tal cosa, te pido dame esto. ¿Y lo escuchamos? ¿Nuestra oración consiste en escucharlo o en hablarle?
¿Qué somos nosotros? Cuando nosotros nos unimos con Jesucristo, cuando nosotros estamos en oración. Decía, me parece que es Monseñor Tiamertot, decía, cuando reces, reza tanto que no solamente quieras que Dios te escuche, sino reza tanto para que tú puedas escuchar a Dios. Nuestra oración es escuchar al Señor. Entonces, no es tanto ponerte a decir cosas, ¿no? Decía Jesucristo, cuando vayáis a orar, no oréis como aquellos que piensan que por decir palabras, muchas palabras y muy elocuentes palabras van a ser escuchados. Tú cuando reces, tú sencillamente reza, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, nos enseña a rezar Jesucristo principalmente para escuchar a Dios. Y eso tiene que ser nuestra oración, como María, sentadita a los pies de Jesús, escuchando lo que el Señor le hablaba. Pero decíamos, ambas mujeres, ambas hermanas, muestran actividades y actitudes distintas, que no son malas, no son malas. De hecho, San Jerónimo, San Agustín, San Juan Crisóstomo y muchos otros padres de la Iglesia dicen, estas dos hermanas muestran lo que es la Iglesia. La Iglesia en esta tierra está encomendada a servir a Jesús en el prójimo. Es lo que hace Marta. Marta se fatiga, se inquieta porque quiere atender bien, porque quiere trabajar con corazón, ¿no? No solamente trabajar por obligación, porque no queda otra, ¿no? Por ahí cuando yo veo, ¿no? Algunos chicos que les mandan los papás, haz tal cosa, ay, de mala gana, no. Es hacerlo de corazón, ¿no? Con el empuje, con el impulso de tu amor. Pues así lo hacía Marta. Y es lo que hace la Iglesia. Puesta en este mundo, trabaja en el servicio del prójimo. Pero María es lo que la Iglesia triunfante hace en el cielo. ¿Qué hacen los que están en el cielo? ¿Qué viven los que están en el cielo? ¿Qué cosas hacen? Contemplan a Dios eternamente. Gozan eternamente de una manera impactante, de una manera tremenda, de los fulgores de la naturaleza divina. Dios les da una luz para que puedan contemplarlo y gozan eternamente. La eternidad no les basta para gozar todo lo que Dios es, todo lo que Dios les muestra. Eso es lo que hacen en el cielo, gozan de Dios, contemplan a Dios, aman a Dios, también interceden, por supuesto, por nosotros mientras estamos acá, pero gozan de Dios eternamente. Entonces, ambas mujeres son la Iglesia, dicen los santos padres. Solo que aún María, aunque está haciendo esto que es contemplar a Dios, todavía está viviendo con Marta. Todavía no está viviendo en el cielo, pero ya está anticipada. Y entonces, también dicen los santos padres, esto muestran las dos actividades que también aquí tienen los cristianos. Los cristianos están puestos aquí en la tierra para contemplar a Dios, anticipándose al cielo, y para servir al prójimo, sirviendo a Jesucristo. Entonces, esto que es la Iglesia en la tierra y la Iglesia en el cielo, es también la actividad que hace la Iglesia aquí en la tierra. Y hay algunos a los que Dios los llama a una vida de mayor contemplación, como por ejemplo las religiosas contemplativas. Nosotros tenemos a una cuadra, un monasterio con una gran historia de vida contemplativa, en donde no solamente ha florecido una santidad, sino un montón de monjas que han sido santas. O sea, nosotros conocemos poco, les aseguro, conocemos poco acá en Arequipa de lo que se ha vivido en ese monasterio, A ver, lo que más ha saltado a la luz es la Beata Ana de los Ángeles. Pero si escucháramos hablar de la Madre Ripa, por ejemplo, que fue otra monja del monasterio de Santa Catalina, o de la monjita que se vino desde Cochabamba cargando su cruz, la bolivianita que quedó en el monasterio y que vivió un altísimo grado de santidad. Pues hay personas a las que Dios convoca, ¿no? Y si pensáramos en las monjitas que viven aquí en el Carmelo, a cada 3 cuadras hacia arriba, y las que viven en el monasterio de Santa Rosita de Lima, a una cuadrita todavía de ellas, ocultas ante el mundo y sin embargo viviendo ya de anticipado
lo que viven los que están en el cielo, contemplación. Alguna vez yo escuché hablar, ¿no?, a personas de buen corazón, por supuesto, de que esas monjitas son unas ociosas. ¿Qué hacen por ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué no se ponen a trabajar por los pobres? ¿Qué hacen ahí? ¿No? Y a esas personas, Jesucristo, con todo su corazón, les vuelve a recriminar lo que le dice a Marta. ¿Por cuántas cosas te afanas? Te inquietas, te fatigas. Una sola es la que importa, lo que están haciendo ellos. Y María ha elegido la parte mejor. Y nadie se la va a quitar, aunque refunfuñes, aunque no entiendas, aunque te enojes, a Dios no le importa. Dios a algunos los anticipa para el cielo, en la vida contemplativa. Entonces aparecen las dos vidas que se dan en la iglesia. La vida activa, que es de aquellos que trabajan por la gloria de Dios, por la santificación de las almas, por las obras de misericordia, y la vida contemplativa, de aquellos que viven en los monasterios, en la clausura del monasterio, contemplando y amando y escuchando la palabra de Dios. Entonces, la iglesia respira con esos dos pulmones, con esas dos actividades, la acción y la contemplación. Pero pasa que muchas veces hay cristianos que, digámoslo así, no entienden las cosas bien, porque les falta contemplación, porque eso que se da en la iglesia, ven, de esos dos tipos de vida, también es algo que se da en cada alma. En nosotros también tiene que estar presente la acción y la contemplación. Por eso es que tenemos que ver, nosotros no somos activistas, hacer, no tiene sentido eso, no tiene sentido. En nosotros también tiene que estar presente estas dos actividades. Marta y María también tienen que estar presentes en nuestras vidas. Activarnos para servir al prójimo, pero contemplar a Dios. Si no contemplamos, nos vamos nosotros en actividades inclusive necias, fatuas. Y eso es lo que falta hoy día en nuestro cristianismo. Que muchas personas se dicen cristianas pero no rezan nada. Yo en otras oportunidades he contado esta fábula cortita del padre Castellani del matungo. Matungo era un caballo. Era un caballo que un señor lo había puesto, lo había entrenado para que sea caballo de carreras y había ganado un montón de certámenes. Le había hecho ganar bastante plata al dueño del caballo. El caballo ya estaba viejo, ya no corría, y como el dueño le tenía tanto cariño y agradecimiento al caballo porque le había hecho ganar harta plata, lo metió en su estancia, ¿no?, en un lugar donde tenía pasto a montón y tenía una sequiecita para poder tomar agüita, y el caballo ya no iba a recibir, ya nadie podía subirse al caballo, nadie podía montarlo, ni ponerle cabalgadura, nada. El caballo estaba libre, era viejito, pero podía correr, podía caminar. Entonces el caballo estaba a sus anchas, ¿no? Pero empezó a comer, y empezó a comer, y empezó a engordar. Pero como las fibras del caballo viejo, estaban tan asentadas, ¿no?, después de tanto ajetreo que había tenido en su vida, no engordaba de las ancas, no engordaba de los brazuelos, no engordaba del lomo, engordaba de la panza. Entonces era flaco y barrigón. Así era el matungo, flaco y barrigón. Y el padre Castellani, que es el que escribe esta fábula, dice: qué parecido a tantos que rezan pero no meditan, que leen pero no estudian. Son flacos y barrigones, no tienen fibra. O sea, no han agarrado contexto, todo se ve en panza. Pues así pasa con nosotros. Cuando nos dedicamos a tanto actividad y no rezamos nunca, nuestro corazón está vacío. Y entonces andamos queriendo de afuera querer llenar el corazón. Apenas nos levantamos, música, el WhatsApp, el video, el TikTok, el YouTube, todo el tiempo metiendo cosas porque nuestro corazón está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque no contemplamos, porque no rezamos, porque no nos ponemos a los pies de Jesús a escucharlo. ¿Ven cuánto entonces esto en la práctica nos tiene que ayudar a nosotros a considerar cómo estamos rezando, cuánto estamos rezando? Hay gente que no reza nada. Es muy bonito cuando uno lee la historia de
de la Madre Teresa de Calcuta, miren, la Madre Teresa de Calcuta hizo, pero muchas obras, ¿eh? Y atendía ella, siendo la fundadora de la congregación, atendía ella personalmente a los enfermitos, a los leprosos, ¿no? A los niños. En una entrevista que le hace un reportero, le dice: Madre, si usted ante los demás quisiera ser recordada, quisiera ser, se tuviera que describir, ¿qué cosa diría de usted? Yo soy una persona que reza. Nada más. Miren, es interesante porque ella no rezaba solamente. Ella hizo una congregación enorme donde hay un montón de religiosas que se dedican a obras de misericordia en lugares realmente de extrema pobreza, de extrema dificultad. Y viven una vida de gran austeridad, una vida, digamos, de muchas incomodidades, pasan frío, hambre. Yo les cuento, una vez tuve la posibilidad de tener cercanía, ¿no? Amistad con unas madrecitas de la Madre Teresa de Calcuta, y me acuerdo que una superiora argentina de un lugar X, cuando me saludó, me dio la mano, yo le agarré la mano y le soy sincero, la mano de ella parecía la mano de un chacarero. Tenía todas las manos con sus ampollas, ¿no? Con sus ampollas cuarteadas, ¿no? Y su mano cuarteada, así como la de un chacarero. Yo veía mi mano y digo, yo parezco una secretaria. Y sin embargo la Madre Teresa de Calcuta decía: soy una persona que reza. ¿Se dan cuenta? Y entonces tenemos que ver esto, ¿ven? ¿Cómo es nuestra vida? Somos Marta, que si bien estamos haciendo las cosas como corresponde, cocinamos, limpiamos, arreglamos, vamos a trabajar, pero siempre hacemos esto y nada más, y entonces andamos agobiados, cansados, nerviosos, inquietos. Y entonces por eso acusamos a los demás, que los otros también hagan, y que los otros también cosas. Nuestro corazón no está pensando en nosotros sino en los demás, que él también haga, ¿por qué yo nomás? Como dice el chavo, solo yo, o todo yo, ¿no? En cambio, Jesús nos recrimina, ¿cierto? Y nos dice: ¿por qué te inquietas? ¿Por qué andas tan nervioso? ¿Por cuántas cosas te afanas? Una sola es la que importa. ¿La estás haciendo? No. Y por eso es que estás tan inquieto. Por eso es que, ahora no sé si era Charles de Foucault, decía: cuando uno tiene que entrar en intensa actividad, es cuanto más tiene que redoblar su oración. Pero pasa al revés. Cuando nosotros vamos a hacer cosas, o cuanto más cosas queremos hacer, menos dejamos la oración. Más dejamos la oración, menos rezamos. Y uno dice: es que tenía que hacer, ¿por qué faltaste a misa? Porque tenía que hacer esto, porque tenía que hacer el otro, Pues cuanto más actividad tengas, más tienes que refugiarte en la oración. Si no, estás inquieto, y por eso terminas así, en pecado, en dificultad, en tristeza. Porque cuanto más te tendrías que dedicar a la oración, estás dedicándote a otras cosas. Por eso esta llamada que hace Jesucristo, ven tantas cosas, tan abundante este texto, una anécdota, sin embargo tan abundante, tan profundo, pues que esto nos ayude a vivir mejor nuestra vida espiritual, ¿no? Y a rezar, por supuesto, por tantas personas que se dedican a la vida contemplativa y que rezan por nosotros. Los monasterios son pararrayos de la ira divina, rezan por nosotros. Nuestros antiguos entendían eso. ¿Por qué en Arequipa, que era una ciudad pequeñita, fundaron 2 monasterios contemplativos? 3 después. ¿Por qué? Porque querían que recen por ellos. Hoy día ni idea tenemos. Esas monjas no sirven para nada. Y nos damos cuenta que tal vez son esos monasterios los que impiden la ira divina, porque rezan por nosotros. Pidámosle a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, revalorizar el sentido de la contemplación y darnos cuenta que muchas veces Jesús nos recrimina, no porque estemos haciendo las cosas indebidas, porque a veces las hacemos y las hacemos bien, pero andamos inquietos, andamos nerviosos, andamos fatigados por esas cosas, porque nos falta la parte mejor. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos conceda que tengamos nosotros esa armonía de oración y apostolado, hablar con Dios y hablar de Dios, como decía Santo Domingo de Guzmán. Que la Virgen María nos conceda estas gracias.